Bueno, buenas noches, amigos, bienvenidos al canal Historia Contada. Hoy tenemos un tema muy interesante, es el tema de Galileo Galilei, un tema actual y no actual, pero lo vamos a tratar desde el contexto, sobre todo para podernos dar cuenta de lo importante que fue ese personaje para la historia de ese momento. Hoy tenemos a un invitado, tenemos a Edgar Alexander Mesa. Él es estudiante de educación. Hola, Iker, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy Muy bien, chévere por excelente. acá en Lima, mucho frío. Bueno, Frío el saludos, saludos. invierno, encerrado. Igualmente, Saludos. Bienvenidos a este gracias, pequeñito canal que tengo para tratar estos gracias. temas de formación, temas de historia y muchos temas, todos los temas que salgan. La idea del canal es que se pueda ir conociendo muchas cosas y que se puedan ir tratando muchos temas. Bueno, en el día de hoy, queridos oyentes, vamos a tratar el tema de Galileo Galilei, o el caso Galileo Galilei, si lo podemos llamar así, que es un caso que ha trascendido la historia y es un hombre que ha trascendido su momento. ¿Y qué sabemos de Galileo Galilei? Bueno, sabemos que fue un hombre grande, astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático, físico, podríamos decirle muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a este personaje lo relacionamos con la revolución científica de ese momento, y es un personaje que lo ubicamos en el siglo XVII para hacernos la idea de qué momento podemos ubicar a este personaje, 1564 hasta 1642. ¿Y qué vamos a tratar hoy? Bueno, básicamente vamos a tratar el contexto en el cual suceden cada uno de los hechos que promueven o que nos llevan a la revolución científica de ese momento. Porque el problema, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se olvidan 3 o 4 datos y que están en el contexto, que se sacan del contexto, que son básicos, y como se sacan del contexto, entonces luego ¿qué viene? Manipulación de la historia, manipulación de las cosas, porque son los datos que se sacan del contexto. Por eso cuando yo invito a las personas a estudiar historia o a leer historia, siempre les digo, hay que mirar el contexto en el cual suceden los hechos, porque eso nos da las claves de por qué ocurren las cosas. Y por supuesto nos arroja enseñanzas a nosotros. Soy un convencido de que la historia nos enseña. Hay muchas teorías de historias, eso no lo vamos a tratar hoy en este episodio, pero sí vamos a tratar el tema de Galileo Galilei, el caso, que da mucho de qué hablar y todavía es un tema actual. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que vamos a tratar con mi amigo Edgar. Vamos a hablar un poco el tema del contexto. No sé qué a ti qué te pareció el contexto en el cual se movió este personaje, cuáles fueron sus impulsos, o qué le llevó a él a hacer ese cambio de paradigma, porque estamos hablando de un cambio de paradigma. Luego ya vamos a hablar en la actualidad qué importantes son los paradigmas para cada uno de nosotros, por eso lo vamos a hacer al final. Primero, lo primero. Claro. Sí, bueno, hablar de Galileo, bueno, es hablar de la actualidad, ¿no? Hablar, porque su teoría es la que está vigente, su teoría del heliocentrismo. Obviamente se desenvuelve en el siglo XVI, ¿no? Sí, señor. 17, en Siglo el XVII. cual, claro, en el cual era muy difícil, ¿no? La expresión científica, la expresión intelectual, no había tanta libertad de, digamos, de asumir una teoría que pudiera enfrentar la cual estaba establecida en ese momento, como lo era la teoría geocentrista, ¿no? Establecida por Aristóteles casi 2000 años atrás. Sin embargo, hubo una serie de astrónomos, científicos, filósofos, intelectuales, ¿no? Que en esa búsqueda de, del universo, del por qué la Tierra gira, de por qué no gira, o sea, esa serie de teorías, hubo muchos personajes que quisieron darle otro sentido y otra explicación. Entre ellos está Aristarco, que en Grecia fue el primero quien plantea la teoría de heliocentrismo, pero no tuvo mucho apoyo, no tuvo mucho auge,
hasta que tiempo después Copérnico, 100 años, casi 100 años antes de Galileo, nos lanza esa propuesta, ¿no? De la cual tomó más fuerza con Galileo, de la cual decimos que era sumamente muy peligroso para cualquier persona. Decir eso, ¿no? De lanzar esa teoría, digamos, de que no, Sí, de que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese entonces hubo un cambio de paradigma. Claro, no se da al momento, ¿no? Obviamente tuvo un proceso de aceptación esta teoría, que, o sea, que nos tengan 2000 años diciéndonos que la Tierra, la Tierra era el centro del universo, y nosotros nos creemos en nuestro ADN, en nuestra idiosincrasia, no era nuestro paradigma, nuestro social pensar que éramos el centro del universo. Pero Galileo, por medio de sus investigaciones, por medio de sus teorías, e incluso hubo varios inventos, que entre ellos el telescopio, que dio con esa teoría del heliocentrismo, que es la que está actualmente vigente. Y obviamente esa teoría heliocentrista cambió, removió el sistema totalmente, removió las bases, cambió la forma de la ciencia, la forma de ver el mundo, ya no éramos el centro del universo, cambió muchos paradigmas educativos que para aquel entonces había. sí, lo que hay que tomar en cuenta es ese primer dato, que es un dato básico, que es el dato de la idea copernicana. Es el dato de la idea Claro, copernicana por la cual se supone que Galileo, como todos sabemos, Galileo fue procesado. Y fue procesado claro. por las ideas que él quiso poner en ese momento. Y recordemos que Giordano Bruno también. sí, pero sus trabajos fueron experimentales. Y por eso fue, desde allí, de hecho, de allí se conoce el moderno método científico. Viene Claro, de ese personaje, de Galileo Galilei. Entonces la idea claro, copernicana, él ya la toma y se supone que claro, por esa idea de Galileo es por la cual él fue procesado. Pero claro. recordemos que Copérnico fue el primero que estuvo hablando de estos temas, ya mucho antes. De hecho, él le Sí, dedica el libro a un papa de ese momento que se llamaba Pablo III. Entonces, habría que correcto. pensar quién es el enemigo del heliocentrismo, porque si a él lo condenan o lo procesan por eso, habría que preguntarnos quién es el enemigo Claro, entonces. Porque si claro, precisamente la idea de Copérnico es la que él le dedica en ese momento a un papa que está presente y que son los personajes que están en ese momento como que en la vanguardia, sí, o sea, que son personajes de cierta autoridad. Bueno, pues, claro. ¿por qué entonces se le declara como enemigo del heliocentrismo cuando, cuando es uno de los que precisamente toma la idea de Copérnico y Copérnico no fue en ningún momento procesado por nadie? Entonces creo que hay muchos temas que están de fondo y que no se han tocado, pero sí hay muchas cosas que se dicen de él, como por ejemplo que fue quemado en la hoguera. Lo que sabemos realmente es que fue sometido a un proceso y que fue sometido a un proceso por un cardenal llamado Belarmino y que sufrió, por supuesto, arresto domiciliario. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se hizo esto? O si él tenía razón o si tenían razón de hacer eso. Y hoy estamos comprobando que esa es la teoría que finalmente llegó después del método científico. Pero sin embargo a él Sí, se le hizo todo eso. ¿Pero por qué se le hizo? ¿O en qué contexto se le hizo? O sea, porque yo vuelvo a decir, el contexto es importante para poder analizar el hecho de las cosas. Como bien dice, hay un cambio de paradigma. Se está cambiando de cantidad de años y de una idea aristotélica que ya venía a una idea totalmente novedosa. claro. Y lo curioso de todo este tema es que la idea aristotélica siempre trajo progreso para la humanidad a partir del siglo XIII. En el siglo XVII, entonces se cambia el paradigma. Ya la idea aristotélica no trae progreso, sino que ahora trae progreso la idea de Galileo Galilei. Y por supuesto después viene Newton. Y ya nos trae Claro, todo el tema por eso se le llama la revolución científica, porque claro. son
Claro, son los cambios de paradigma. claro, claro. Obviamente, antes de toda la Revolución Francesa y en la era antigua, la Grecia en su esplendor, claro, había un antiguo paradigma, el primero, antes de que naciera todas estas corrientes antes de que naciera la ciencia, la filosofía. Claro, el hombre buscaba cómo darle sentido a su alrededor, a su entorno, al universo. Y ahí nace la filosofía, ¿no? Tenemos que remontarnos muy atrás para conocer cómo se han ido derrumbando todos los parámetros. Anteriormente el hombre pensaba que el dominio de la naturaleza o del sentido de la vida o la creación era por medio del agua. Era un concepto filosófico, pero también como no había un método científico para llegar a algo, lo veían como la realidad. Sí. Era con Tales de Mileto. Tales de Mileto era quien exponía eso. Luego sale otro filósofo. Todo eso se dio en la antigua Grecia. Luego uno exponía que no era a través del agua, sino a través del fuego. Después otro no a través del fuego, sino a través del aire y así. Fue un proceso. Luego quisieron darlo con la religión, con las sagradas escrituras, hasta llegar a lo que usted indica, el método científico, ¿sí? Lo que manejamos hasta hoy, hasta la actualidad. Pero son procesos que se van acercando, porque quizás en ese momento la sociedad no está lista para asumir ese cambio, y por eso anteriormente mencionaba que era bastante peligroso, porque es solamente las leyes impuestas en ese momento no lo favorecen, sino que también los entornos sociales, la población preparada para tal afirmación. Entonces, por cualquier lado que usted ve, el enfrentarse a esa realidad por medio de la historia era bastante complicado. Sí, porque de hecho se le trata como alguien oscurantista en este primer dato que estamos tratando, que es el dato de la idea copernicana. A él se le trata de oscurantismo cuando precisamente Nicolás Copérnico, su libro no fue en ningún momento condenado. No fue condenado. Se tendría que haber condenado entonces también a Nicolás Copérnico, cosa que no se hizo. Por lo tanto, se está hablando de un oscurantismo. O sea, ciertamente no fue verdad, no fue condenado Galileo Galilei por la obra, o sea, fue condenado por otra cosa, que fue el cambio de paradigma, fue el cambio de paradigma, cambio de pasar de lo aristotélico a algo nuevo que la gente no comprendía en ese momento, porque anteriormente los filósofos hacían esto, ellos iban desde la mera opinión hasta la sabiduría, la llamaban ellos, hasta la doxa, la sabiduría. Entonces tú ibas subiendo desde la opinión de cualquier cosa y llegabas al conocimiento científico. Lo llamaban ellos. Creo que eso, bueno, después ya descubrimos que forma parte del método científico, pero que en ese momento no estaba. Pero, por lo tanto, el primer dato, que es el dato de la idea copernicana, es un dato que ha sido muy raído y que no es totalmente cierto el tema de que él haya sido condenado por lo que él en ese momento propuso. No fue condenado por eso, fue condenado precisamente por un cambio de paradigma que en ese momento las personas no entendían. Ahora bien, ¿cuál fue el cambio de paradigma? Bueno, el cambio de paradigma es ese que venimos hablando, que es el segundo dato que vamos a tratar. Científico. Que es el dato científico, es el problema del heliocentrismo. Ese es el problema verdadero de Galileo Galilei. Porque es difícil, porque se tienen que reinventar y reescribir toda lo que son los libros, las bibliotecas. Todo se caería y entonces todo sería, digamos, como que una pérdida de tiempo, todo ese conocimiento que se estudió anteriormente. Por eso la sociedad no estaba preparada en ese momento, ni el sistema. Bueno, quizás la base, la que lleva, la que controla en la sociedad, esto, como lo veamos, es ingeniería social. Sí. Hay momentos, procesos, etapas en que aún la sociedad no está preparada para ciertas cosas y es difícil exponerle una realidad o una nueva idea. No va a ser aceptada. Entonces,
es bastante complejo, pues el sistema, lo que es el cambio de paradigma, no es fácil porque en el mundo, o sea, anteriormente estamos hablando de aquel momento de Europa, no tenía ni la mitad de habitantes de la cual tiene hoy, ¿cierto? Sí, Hoy si el nos planeta vamos, Tierra tiene si casi nos 8 mil vamos, millones de habitantes, estamos hablando de casi 8 mil millones de habitantes que tienen que aceptar una nueva idea, un cambio. Entonces, en este momento quizás, por eso que estamos poniendo en contexto lo que Galileo, que era establecer la teoría heliocentrista por la geocentrista, era muy difícil. Y quizás en este momento estamos viviendo un cambio de paradigma, estamos viviendo un cambio, un cambio de un ciclo que se está acabando. Ahí está llegando algo nuevo y no nos estamos dando cuenta y no estamos preparados para asumirlo. Entonces, lo que yo pienso es que no tenemos que irnos siempre a la historia para no repetir los errores históricos, ¿no? Los errores que cometieron los líderes mundiales que nos dirigen y que también los que nos gobernaban y también los habitantes, pues que eran gobernados. Entonces, debemos, o sea, el mensaje de contextualizando esta época con aquella es estar un poco, digamos, despierto y analizar la historia. En la historia está la clave, porque pareciera que siempre se repite la historia, siempre se repite la historia. Cuando se rompe un ciclo, cuando se acaba, finaliza un ciclo y vamos a entrar a otro comienzo. ciclo, parece que hubiese mucho sufrimiento. ¿Por qué? El sufrimiento viene porque no estamos preparados psicológicamente, mentalmente, y eso pasa porque no conocemos la historia, por eso planteamos este tema de Galileo, de cómo la gente habrá asimilado ese cambio de paradigma, y es normal, quizás es hasta normal que fuese juzgado hasta por la sociedad, por los habitantes, porque no estaban preparados. Y No, quizás en este momento, es que para él mismo, para Galileo Galilei no fue asimilado por la gente, por eso precisamente claro, pasa es todo eso. lo que sucedió con él. Y Obvio. contrastando ese cambio de paradigma con lo que hoy estamos viviendo, que también es un cambio de paradigma, porque todo esto que nos ha pasado, el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia, todo esto, nos ha hecho Sí, mirar que hay cosas que totalmente. están cambiando y que hay cosas que van a Exacto, cambiar y que es eso un es correcto. y que es un cambio de paradigma Ujú. al cual nos estamos enfrentando. La pregunta aquí, Y si no tenemos, qué es lo que sí, estamos haciendo para afrontar este cambio de sí, paradigma que estamos viviendo? sí, es Esas correcto. son preguntas Es, que siempre debemos hacernos. es verdad, porque es verdad, ahorita estamos viviendo un cambio social, un cambio personal, interpersonal. Resulta que estamos entrando en algo llamado la nueva normalidad. Algo llamado la nueva normalidad. Ahora van a venir cosas que va a ser difícil de asimilarlas, va a venir miedo, va a venir, pero el mensaje siempre tiene que ser optimista. Claro, O sea, yo pienso que tenerle miedo a una persona que está al lado tuyo, o sea, yo creo que esa no es la forma de vivir, esa no es la forma de vivir, y está demostrado históricamente. El miedo ha conducido a que las grandes mentes padezcan, y luego con el tiempo, ya después de cierto tiempo de haber establecido su teoría, y después que ya murió el personaje, es que adquirió reconocimiento porque en el momento la población tenía miedo a que al cambio, a lo nuevo. Y eso es normal, ¿no? Pero debemos aprender a combatir un poco eso o aceptar las cosas nuevas. o en Ese ese caso aprender las cosas nuevas, aprender qué se puede hacer en un cambio de paradigma. Fíjate, todos estos astrónomos de los cuales estamos hablando, porque Galileo Galilei no fue el único caso. También hubo un caso que fue el caso de Kepler, que también fue perseguido y también fue perseguido por sus Disculpe, ideas. ¿quién? Y ese se llama Kepler, ese fue otro Ah, científico, Kepler, claro, otro astrónomo de esa época que fue claro. muy perseguido y tuvo Él mucha persecución. él hace el descubrimiento creo que es de dos planetas, ¿no? De dos planetas, creo que fue Sí, 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 así mismo Kepler. es. Entonces también es perseguido por las ideas, cosa que eso tampoco se dice. Y hay una cantidad de cosas que no se dicen y que Claro. fueron sujetos de persecución en ese contexto histórico porque esas personas no estaban como preparadas para ese cambio tan brusco, por así decirlo.
De hecho, a Galileo, en ese contexto, y sobre todo con el tema del heliocentrismo, se le pide modificar el texto, porque realmente el conflicto que hubo fue entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. O sea, eran como dos formas de pensar, o sea, como dos maneras de pensar. O sea, no era un conflicto, no era un conflicto de que si fuese verdad o fuese mentira, sino era un conflicto de razonamiento. Ahora contrastémoslo con esta época. O sea, ahora el conflicto es entre, porque todos nosotros queremos vivir en la verdad. O sea, nadie quiere vivir en la mentira. Ahora, un tema que muchas personas me dicen, bueno, pero es que nadie tiene la verdad. No, la verdad no, ciertamente no es una cuestión. Para su control. Entonces eso, y obviamente también como la población es controlada, el miedo, o sea, la manipulación es el miedo, acabaron con su vida. Entonces, eso es un ejemplo que siempre está al día, ¿no? Al día, porque Jesús es la persona más famosa y de la cual más se habla y todo eso. Entonces, eso es un pequeño ejemplo. Claro, y más importante, sin duda. Lo más importante de la historia. Pero para que usted vea, fíjese la doctrina, ¿no? O el pensamiento, la filosofía de Jesús tan llena y no había nada negativo ni maligno que había que rescatar ahí, ¿no? Y todavía fue juzgado, pero es por el miedo hace ese tipo de cosas. Sí, no, lo que te digo, o sea, el miedo es el peor virus, la peor pandemia. Lo que te digo, el contexto donde suceden los hechos nos dan la clave para entender la realidad. Entonces, tanto de la época de Jesús, como de la época de Galileo Galilei, como la Revolución Francesa, y como en el siglo XXI, en el año 2020. Si no miramos el contexto, si no estamos despiertos para ver qué es lo que está pasando, entonces difícilmente vamos a entender. Porque de Galileo Galilei se dice muchas cosas, o sea, se dicen demasiadas cosas. Por ejemplo, se dice que fue perseguido por oscurantismo, cosa que es totalmente falso, porque eso no tiene nada que ver. O sea, no fue condenado por otra cosa, sino porque las ideas que tenía aristotélicas, como dijimos al principio, él pues las puso en evidencia, o por lo menos las contrastó, cosa que hoy puede suceder porque el método científico no es un dogma, precisamente es un método científico. Tú estás estudiando para llegar a unas deducciones finales. Entonces hoy parece que están como que invertidas las cosas. O sea, y hoy el método científico pues es como dogma, y lo que era antes dogma era las cosas de la fe. Entonces está como invertidas las cosas. O sea, lo científico no es dogmático, lo científico no es definitivo. Hay muchas maneras de que la ciencia pueda mostrarnos realidades, y todas son buenas, y todas nos llevan a soluciones. Entonces el error precisamente, en el caso de Galileo Galilei, fue por algo externo, y sobre todo el error de la condenación a las cosas que él estaba haciendo. Y vuelvo a decir, o sea, por aristotélico, o sea, porque para entender un poco este tema, o sea, porque cuando hablamos de aristotélico estamos hablando de que ese tipo de filosofía era la que dominaba las universidades en ese momento. Entonces, estamos hablando desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Son casi 4 siglos las universidades dominadas por esa idea filosófica de Aristóteles. Entonces llega un tipo hoy, como si nada, me levanté hoy, no, eso no está bien, la idea es otra. Entonces, claro, se le va a echar toda la gente encima. Sin ni siquiera mirar si realmente tiene la razón o no la tiene, sino que simplemente condenado, ¿no? Sería como el tercer punto. Sin embargo, vemos qué es lo que pasa, que en el siglo III Aristóteles, o sea, esas ideas trajeron progreso para la humanidad, como dije antes. Y a partir del siglo XVII, estas ideas de Galileo y por supuesto después las de Newton. Entonces no todo es, o sea, no todo es blanco o negro, sino que hay momentos de la historia que están en escala de grises, por así decirlo, pero nosotros tenemos que sacar lo mejor, porque en este momento de contraste estamos haciendo historia. Claro, y es que historia después se escribirá. Es que hay blanco, negro, amarillo, verde, azul. Es que hay tantas teorías que, o sea, defender una
pienso que es banal discutir por cualquier teoría. O sea, lo importante es rescatar, analizar, ¿no?, los errores cometidos y no volverlos a cometer. Porque al final, a estas alturas, o sea, cientos de años después de lo planteado por Galileo, incluso hay teorías que están en contra de lo que él dice hoy, en el 2020. Entonces, Sí, siempre ha existido eso. Y es bueno que exista, porque esa es la forma de que lleguemos a la verdad como humanidad. Y ya, o sea, de inclinarnos por una y defenderla a muerte, yo pienso que ese es el error, ¿no?, que podamos cometer. sí, claro, claro. Bueno, mi amigo Edgar Alexander, ya para ir terminando este pequeñito canal, este tema, lo importante para nosotros en este tema actual, o lo que hoy estamos viviendo, el mensaje básico que le podemos dar de este pequeñito canal. El mensaje básico es ese, que los paradigmas siempre nos llevan a cambios de vida, y los cambios de vida son buenos. Entonces toca revisar los proyectos de vida. Creo que el tema está ahí, revisar qué proyecto de vida quiero yo, en este cambio de paradigma que estoy viviendo, tal como se realizaron otros cambios de paradigma en otras épocas de la historia. Entonces, que no nos olvidemos de que no somos los únicos que estamos viviendo aunque estemos ahorita vivos, sino que hay otras generaciones anteriores que también han pasado por muchas dificultades, sin embargo, Claro, han la salido historia adelante. se ha forjado. Claro, o sea, la historia se ha forjado y hasta llegar al presente. O sea, esto es un periodo que se ha dado a través de hace muchos años, ¿no? Nosotros somos parte de la historia, Sí, parte así del es. presente, estamos viendo el presente, pero vamos a ser parte de la historia de la cual se hablará, así como han sido nuestros anteriores. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, César. Me alegro Gracias mucho a de que usted. hayas compartido este rato con el canal y con los oyentes. Y bueno, Gracias, pues para mí es un placer. espero que en otra oportunidad te animes a cualquier otro tema. Claro, claro que sí. Te anime a cualquier otro Siempre tema. a su Y nada, disposición. nada, pues Chévere. también muchas gracias a todos los oyentes y bueno, pues chao, ya nos vemos. Muchas gracias. Chao, hasta luego.